¿Recuerdas a Daewoo Motors? La empresa coreana que conquistó el mundo para luego desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Una marca que seguramente recordarás con bastante nostalgia. Pero, ¿cómo pasó esto? Corría el año 1936 en Corea del Sur, en plena época colonial japonesa. Nace un niño llamado Kim U-chang, un chico curioso que, aunque creció en medio de conflictos bélicos, siempre soñó en grande. Y aunque repartía periódicos en su adolescencia para apoyar económicamente a su familia, Kim no era precisamente una persona común. Su padre, un prestigioso profesor universitario, le permitió acceder a una educación privilegiada, algo extremadamente raro en una Corea dividida y empobrecida por la guerra. Tras graduarse en economía en la prestigiosa Universidad Yonsei, Kim Woo-jun rápidamente se sumergió en el mundo empresarial trabajando en una compañía textil. Ahí, aprendió todo lo que pudo sobre comercio internacional, estrategias de negocio y sobre todo, cómo crecer rápidamente. Su ambición era imparable y en plena década de los 60, mientras Corea del Sur intentaba salir desesperadamente de la pobreza, Kim ya soñaba con un imperio global. Fue entonces cuando en 1967, con apenas 5 empleados y menos de $10,000 de la época, Kim funda Daewoo Industrial, cuyo nombre en coreano significa literalmente el gran universo. Y así, desde una modesta oficina en Seúl, la compañía empezó fabricando textiles para exportar. En apenas 5 años, Daewoo ya tenía contratos con Hong Kong, Singapur y Australia, iniciando su expansión internacional a un ritmo impresionante. Pero el verdadero secreto del crecimiento acelerado de Daewoo vino directamente del apoyo del gobierno surcoreano. Durante esos años, el país estaba obsesionado con convertirse en potencia económica mundial. Para ello, creó un modelo conocido como los chaebols, grandes conglomerados familiares que recibían crédito barato, exenciones fiscales y sobre todo, protección estatal a cambio de impulsar la economía del país. Daewoo aprovechó al máximo estas ventajas y en menos de una década se diversificó rápidamente. Pasó de los textiles a la construcción naval, la electrónica, el armamento y finalmente, el sector automotriz. Aquí viene lo interesante. Kim Woo-jun tenía una táctica muy particular. Compraba empresas en problemas, las reestructuraba y las hacía exitosas. Con este método, en 1982 adquirió Saean Motors, una automotriz en crisis que pronto renombró como Daewoo Motors. A partir de aquí, Daewoo empezó a lanzar vehículos económicos pero muy llamativos, especialmente para mercados emergentes. En poco tiempo llegaron modelos como el Daewoo Racer, el Espero y, sobre todo, el mítico Tico, un pequeño vehículo que en países como Colombia, Chile, Polonia o Perú se convirtió en un fenómeno cultural. Este pequeño automóvil representó movilidad y progreso económico para miles de familias que por primera vez podían acceder a tener su propio auto. ¿Quién no recuerda con cariño este pequeño gigante que parecía conquistar las calles? La década de los 90 inició con la compañía en su mejor momento. Para entonces, Daewoo Motors era ya el segundo conglomerado más grande de Corea del Sur, superando en ventas globales a gigantes como Renault o Nissan. Pero justo cuando parecía imparable, la historia daría un giro inesperado. ¿Qué podría salir mal para esta poderosa empresa coreana en pleno auge? ¿Qué decisiones fatales tomó Kim Woo-jun para poner en peligro todo lo que había construido? Daewoo Motors crecía sobre bases muy frágiles. La empresa se estaba expandiendo principalmente gracias al endeudamiento. Pedía enormes préstamos bancarios con condiciones preferenciales que el gobierno surcoreano había otorgado durante décadas a los famosos conglomerados familiares, los chaebols. Mientras la economía se mantuvo estable, nadie cuestionaba esta estrategia. Era un modelo que hasta entonces había funcionado bien en Corea, permitiendo un crecimiento acelerado sin precedentes. Pero, como dice la sabiduría popular, ningún árbol crece hasta el cielo. Y en 1997 llegó la tormenta perfecta para derribar todo este castillo de naipes. Ese año, el sudeste asiático enfrentó una severa crisis financiera que se inició en Tailandia, pero se expandió rápidamente por toda la región. Países como Indonesia, Malasia, Filipinas y especialmente Corea del Sur vieron sus monedas perder valor drásticamente en pocos días. El won, la moneda surcoreana, perdió más de la mitad de su valor en cuestión de semanas, lo que fue catastrófico para empresas como Daewoo, que tenían grandes deudas en dólares. Imagina por un momento que tienes una hipoteca gigante en dólares, pero de la noche a la mañana, tu sueldo y tus ahorros en pesos pierden la mitad de su valor. Pues exactamente eso le ocurrió a Daewoo, pero multiplicado por miles de millones. La deuda del conglomerado se volvió prácticamente impagable en cuestión de días. Pero lo más sorprendente en este punto no fue solo la crisis, sino la reacción de Kim Woo-jun. Mientras otras empresas coreanas como Hyundai o Samsung comenzaron inmediatamente a reducir costos, vender activos y reorganizarse para sobrevivir, Kim decidió apostar al opuesto, expandirse aún más. En lugar de disminuir gastos, adquirió más compañías en crisis, convencido de que la crisis sería pasajera y que Daewoo saldría fortalecido. Esta arriesgada estrategia fue vista inicialmente como valiente, pero pronto quedó claro que era un suicidio financiero. Los bancos, alarmados por la situación, cortaron el flujo de dinero y exigieron el pago
inmediato de las deudas. Kim Gu-yun intentó desesperadamente negociar con el gobierno surcoreano para obtener apoyo financiero, algo que anteriormente había logrado muchas veces. Sin embargo, Corea del Sur ya no tenía el control absoluto. Ahora el FMI, que había intervenido para rescatar la economía del país, exigía reformas estrictas y prohibió cualquier nuevo rescate a los grandes conglomerados. Y aquí ocurrió lo impensable. En agosto de 1999, el gobierno surcoreano ordenó formalmente el desmantelamiento de Daewoo, la segunda empresa más grande del país. En ese momento, la deuda del conglomerado ascendía a más de $50.000 millones, algo completamente insostenible. Fue un colapso espectacular que sacudió no solo a Corea, sino a toda Asia. La caída de Daewoo Motors no solo significó la pérdida de empleos para miles de familias en todo el mundo, sino también un duro golpe emocional para los consumidores que confiaban en la marca. En países como Colombia, Chile, Perú o Polonia, familias enteras veían al pequeño tico como un símbolo de su primera oportunidad real de tener vehículo propio. Ahora, todo eso estaba en riesgo. Mientras tanto, Kim Gu-yun, el hombre que había creado ese imperio de la nada, no tuvo más opción que huir del país, dejando atrás una enorme incertidumbre sobre el futuro del conglomerado. Pero el drama apenas comenzaba. Y así, con una deuda insostenible y un imperio industrial que empezaba a desintegrarse, Daewoo Motors entraba en un oscuro túnel del cual no volvería a salir jamás. Pero, ¿qué pasó después? Para 1999, la situación de Daewoo Motors era desesperada. El imperio industrial construido durante décadas por Kim parecía un gigante con pies de barro, pues detrás del brillo de sus autos económicos y plantas modernas se ocultaban enormes fraudes financieros. Tras la crisis asiática de 1997, cuando la economía surcoreana colapsó y el FMI llegó a rescatar al país, surgió una verdad incómoda. Daewoo había maquillado sus cuentas durante años para ocultar una deuda insostenible. A medida que los investigadores escarbaban más profundo, iban descubriendo un laberinto de préstamos encadenados. Daewoo pedía dinero prestado a un banco para pagar deudas anteriores con otro, y así sucesivamente. Era como tratar de tapar un agujero cavando otro aún más profundo. Cuando finalmente todo salió a la luz, la deuda superaba los $50.000 millones, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Corea del Sur. Kim Gu-yun, incapaz de aceptar la derrota, intentó desesperadamente salvar a su empresa pidiendo más préstamos y ofreciendo bonos a tasas altísimas. Incluso llegó a ofrecer bonos con tasas del 30% anual, una cifra desesperada que, lejos de inspirar confianza, aumentó la desconfianza entre los inversionistas. Finalmente, cuando los bancos cerraron completamente el grifo del dinero, Daewoo se hundió definitivamente en 1999. Lo que siguió fue dramático. Fábricas cerradas, miles de empleados en la calle y una generación entera viendo cómo el sueño de movilidad accesible se derrumbaba frente a sus ojos. Familias en países emergentes que soñaban con un auto propio, ahora veían como su símbolo de progreso desaparecía. Daewoo dejó de ser una promesa para convertirse en un recuerdo amargo. Kim Gu-yun, mientras tanto, no pudo soportar la presión y huyó del país. Durante varios años se mantuvo en Francia y Vietnam, lejos de los reflectores, mientras en Corea su nombre se asociaba cada vez más con corrupción y descontrol financiero. Fue un golpe difícil para el orgullo nacional surcoreano, que veía como uno de sus héroes económicos se convertía rápidamente en un villano mediático. Pero lo peor aún estaba por venir. En 2005, Kim sorprendió al mundo regresando voluntariamente a Corea del Sur, sabiendo que sería arrestado inmediatamente al aterrizar. ¿Qué lo motivó a regresar después de años en la sombra? Cuando Kim Gu-yun pisó territorio surcoreano nuevamente, fue arrestado de inmediato en el aeropuerto de Seúl ante cientos de cámaras. La imagen del otrora poderoso empresario detenido y esposado se convirtió en un símbolo nacional. Representaba el fin definitivo de una era de excesos corporativos. Kim fue condenado a 10 años de prisión, pero aquí ocurre algo sorprendente. En 2007, después de solo 18 meses tras las rejas, recibió un indulto presidencial. Una vez más, la polémica se encendió en Corea del Sur. Muchos lo interpretaron como un trato preferencial hacia un hombre que, pese a sus errores, había contribuido enormemente a la prosperidad del país. Otros lo calificaron como una injusticia descarada y un ejemplo de impunidad. Pero, aunque Daewoo Motors dejó oficialmente de existir, la historia no terminó ahí. Cuando Daewoo Motors colapsó oficialmente en 1999, sus fábricas y activos fueron puestos a la venta rápidamente. Era como ver cómo desmantelaban un avión en pleno vuelo. Cada pieza del conglomerado se vendía por separado al mejor postor. General Motors, aprovechando la oportunidad, compró la división automotriz en 2002, transformándola en lo que hoy conocemos como GM Corea. ¿Recuerdas al querido Daewoo Tico? Este pequeño auto, famoso en países como Colombia, Chile o Perú, dejó de fabricarse en 2001, pero su esencia continuó en modelos posteriores como el Chevrolet Spark y el Aveo, ambos producidos por General Motors en lo que fueron las antiguas fábricas de Daewoo. Es curioso cómo, aunque Daewoo desapareció, su espíritu todavía vive en estos vehículos que aún recorren las calles, llevando familias, historias y recuerdos a bordo.